Bienvenidos al podcast Hablando de Obligaciones Jurídicas. Mi nombre es Tatiana Ferro y es un gusto estar aquí con ustedes para abordar temas fundamentales sobre las obligaciones jurídicas, desde las fuentes y su aplicación en la vida real. Hoy me acompañan varios de mis compañeros como Harrison Bentancur, Diana Morales y John Mejía. Y vamos a dar inicio con la intervención de Harrison. Bienvenido, Harrison. Gracias, compañera Tatiana. Muy grato volver a encontrarnos nuevamente en un espacio como este y pues empezar planteando un interrogante el cual vamos a desarrollar durante toda la actividad, y es qué son las fuentes de las obligaciones. Una pequeña definición que puedo traer es que se basa en un hecho jurídico en el cual un sujeto de derecho se compromete a cierta actividad en beneficio de otro. Y pues para esto tenemos que decir que previamente hay que tener en cuenta unos requisitos. El primero de esto es que esta persona tenga la capacidad de obligarse frente a la ley. Y ya hay unos determinantes como el tema de la edad, como el tema de discapacidades, otras situaciones que, por ejemplo, la ley 1996-2019 nos ha traído. También tenemos que decir que la persona no debe estar coaccionada frente al hecho de obligarse. La actividad en la cual se maneja el entorno debe ser una actividad de tipo lícita y el objetivo que se persigue fundamentalmente no debe ser contrario a la ley. Ya entramos a mirar la clasificación tradicional que tenemos de las obligaciones y para eso doy paso a mi Gracias, compañero. Bueno, les cuento que para mí fue súper complicado entender este tema de las obligaciones jurídicas, me tocó releer y releer, pero para poder entender este tema con exactitud quiero abordar las dos primeras clasificaciones que son el contrato y el cuasicontrato. Para abordar el contrato es un acuerdo entre dos o más personas que llegan a unos acuerdos y que también generan obligaciones y derechos. Básicamente es cuando varias personas se comprometen al hacer o al no hacer. ¿En dónde encontramos esto? En el artículo 1495 del Código Civil colombiano, y un ejemplo muy claro es el contrato de compra-venta, cuando yo entrego un dinero por un producto y nos comprometemos a comprarlo, a pagarlo, y el tema de garantía, o un contrato de préstamo con algún banco. Lo mismo sucede con el cuasicontrato. El cuasicontrato es una situación en donde alguien se obliga, sin haber firmado un contrato, a hacer algo por la ley o porque alguien lo ordena. Un ejemplo muy básico es cuando pagamos algo que no nos corresponde. Cuando yo envío por error, por ejemplo, en esto de la tecnología, a un equipo, a un DaviPlata, y resulta que me equivoqué de número, esa persona al cual recibió mi dinero por equivocación se encuentra obligado a retornármelo, sin firmar ningún contrato, solo porque la ley lo obliga a retornar. Compañero. La verdad es muy interesante lo que nos comparte Diana, pero no podemos olvidar otras dos fuentes de obligaciones como son la del delito y el cuasidelito. Así suena muy coloquial, pero para poder entenderlo mucho más quiero definirlas y darles un ejemplo. El delito genera obligaciones derivadas de actos ilícitos con intención de causar daño, como por ejemplo el hurto, mientras que el cuasidelito se da por actos ilícitos no intencionales. Un ejemplo del accidente de tránsito causado por negligencia. El Código Civil aborda tanto los delitos como los cuasidelitos estableciendo las responsabilidades y las reparaciones que deben cumplirse, sin desconocer el artículo 1092, que establece que las obligaciones civiles que nazcan del delito o de las faltas se regirán por disposiciones del Código Penal, así como el artículo 1093, en el cual también se aclara que las que se deriven de actos o omisiones, el que intervenga la culpa o la negligencia no operada por la ley, quedarán sometidos a las disposiciones del artículo 2 del título 16. Lo cual es crucial para mantener el orden y la justicia en la sociedad. Muchas gracias, compañero. Bueno, parece que me quedó la última fuente, que es la ley. Entonces, en el ámbito de las obligaciones, la ley es una de las principales fuentes que establece las normas y los principios. Por ejemplo, en el Código Civil, en su artículo 1091, establece que las obligaciones nacen de la ley, los contratos o los hechos ilícitos. Es un artículo fundamental porque nos da la primera aproximación de cómo las obligaciones pueden surgir. Además, el Código Civil también nos habla en el artículo 1092 sobre el dar, hacer o no hacer, dependiendo de la naturaleza del acuerdo entre las partes. Tatiana, mira que es muy importante lo que acabas de mencionar, porque frente a ese dar, hacer o no hacer, nos quedamos a veces cortos a nivel, digamos, a nivel Colombia con el tema cultural, con el tema educativo. Es que dejamos mucho al azar como la costumbre que llamamos comúnmente jurídicamente hablando de actividades de obligación jurídica, como por ejemplo los contratos de arrendamientos. No sé si nos puedes ampliar un poquito más ese tema, tú que eres administrador de la propiedad horizontal. Así es, Harrison y todos los compañeros que están presentes en propiedad horizontal, los administradores nos vemos inmersos en un tema legal bastante denso para nosotros porque al ser únicamente administradores pues tenemos muchos vacíos en la ley. He tenido la experiencia de pasar por situaciones en que el propietario hace un contrato de arrendamiento únicamente verbal, que porque es el amigo, porque es el vecino, lo recomendaron, o en algunos casos un familiar. Y pues realmente ahí vemos la omisión de varios procesos jurídicos que ya están establecidos, que digamos yo siempre les aconsejo, vaya a la papelería y compre un contrato. Únicamente es diligenciar los nombres, establecer un canon de arrendamiento, un periodo del contrato y ya, se evitan bastantes problemas y nos evitan a nosotros
problemas y quizás malos procesos jurídicos. Gracias, Tatiana, por compartirnos esta experiencia. Les contamos a los oyentes que en este momento hemos hablado mucho de la clasificación tradicional de las fuentes de las obligaciones, pero para dejarlos como con la inquietud, queremos con mi compañero Eder contarles que ya estamos hablando de unas fuentes contemporáneas, donde se amplía mucho más el espectro de acuerdo a lo que hemos venido hablando, la cotidianidad y la costumbre, y entonces queremos contarles que frente al tema de los negocios jurídicos, ya se habla de los negocios jurídicos unilaterales y bilaterales, se habla de actos jurídicos lícitos como el régimen de los cuasicontratos, donde encontramos la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, el pago de lo no debido o pago por error y la comunidad. También contamos con los actos jurídicos ilícitos, como es el dolo de la culpa, el ordenamiento jurídico, que es la ley, la jurisprudencia, los actos administrativos, el abuso del derecho y el enriquecimiento sin causa. Es así como hemos finalizado nuestro podcast hablando de obligaciones jurídicas. Esperamos que haya sido de agrado para todos ustedes y hayamos aportado un poco su conocimiento. Muchísimas gracias. Bye. Un abrazo grande. Gracias.